Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Soy Mócala para aquellos que no me conocen. Hoy me acerco brevemente por acá para hablarles de algunas cuestiones. Lo primero, recordarles la importancia que tiene que ustedes miren la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que es el único motivo por el que YouTube me paga. Si ustedes no ven publicidad, yo no recibo ninguna compensación por parte de YouTube. Bien. Lo segundo es recordarles que en las cajas de descripción de todos los videos en mi canal de YouTube van a encontrar los términos y condiciones para el uso de mis tutoriales y de los productos que ustedes creen con ellos. Cuando yo hablo de que el proyecto físico esté acompañado de una etiqueta, no necesita ser nada costoso. Por favor, recuerden que esto puede ser simplemente una tarjetita, un papelito, algo escrito a mano con el nombre de ustedes como los artesanos que realizaron ese proyecto y el nombre de mi emprendimiento, La Casita de Mócala, como la diseñadora original del tutorial en el que ustedes se están basando para realizar ese proyecto. Y lo tercero es recordarles que, bueno, vamos a tener que seguir utilizando la marca de agua en el centro de la pantalla mientras ven mis tutoriales, porque es la única manera que tengo de proteger mi trabajo, ya que se siguen vendiendo mis tutoriales en internet y simplemente lo que hacen es superponerles un loguito sobre el logo que ya tienen mis videos y la verdad que eso no puede ser. Bien, así que nada, ahora los dejo para que disfruten del tutorial. Chao, chao. Bien, yo el cuernito lo voy a hacer en color amarillo y lo vamos a hacer con tejido en espiral. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. De 4 puntos bajos. Bien, las primeras hileras van a ser un poquito apretadas porque son pocos puntos. 1, 2, 3 y 4. Acá cerramos el anillo. Yo ya coloco mi marca. Yo trabajo con marca de hilo en un color contrastante. Bien, hemos terminado la ronda número 1. Ahora en la ronda número 2 vamos a hacer en el primer punto, tomando las 2 hebras siempre, vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el punto. Así que 1 y su aumento. Bien, y nos están sobrando 3 puntos. Bien, así que vamos a hacer un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Bien, acá ya aprovechen y enderecen la labor para que les sea más fácil de tejer. Bien, vamos a tejer una hilerita más antes de cortar la hebra del anillo mágico. Bien, todavía no la corten. Bien, pasamos toda la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda número 2 con 5 puntos. Ahora en la ronda número 3 vamos a tejer 2 puntos bajos. El primero de ellos es donde está la marca. Bien. 1, 2. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Así que 1 y su aumento. Y nos están sobrando 2 puntos antes de llegar a la marca. Hacemos un punto en cada punto. 1 y 2. Bien, acá ya corten el exceso de la hebra del anillo mágico. Hemos terminado la ronda número 3 con 6 puntos. Ahora pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Bien, en la ronda número 4 vamos a empezar con un aumento. El primer punto es el que está acá debajo de la marca. Hacemos un aumento, 1 y su aumento. Y ahora tenemos 5 puntos más. Bien, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 1,
2, 3, 4 y el último antes de llegar a la marca 5. Bien, hemos terminado la ronda número 4 con 7 puntos. Pasamos la marca hacia nosotros. Ahora en la ronda número 5 vamos a tejer 7 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último antes de llegar a la marca 7. Bien, hemos terminado la ronda número 5. Pasamos la marca hacia atrás. Ahora en la ronda número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos. El primero es el que está debajo de la marca. 1, 2, 3. En el siguiente vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto 1 y su aumento. Y nos están sobrando 3 puntos, hacemos un punto en cada punto. 1, 2 y el último antes de llegar a la marca 3. Bien, acá hemos terminado la ronda número 6 con 8 puntos. Pasamos la parte superior de la marca hacia nosotros y ahora en la ronda número 7 vamos a tejer 8 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último antes de llegar a la marca 8. Bien, hemos terminado la ronda número 7. Ahora sacamos la marca. Yo no les aconsejo que tiren de la marca toda de golpe, de la hebra toda de golpe, por si acaso se les quedó enganchada en alguna hebrita. O sea, siempre saquen una hebra, sale con facilidad. Bien, acá queda otra más. Bien, tiran de ella. Si sale con facilidad, bien. Si no sale con facilidad, simplemente cortan y después tiran cada uno de los extremos. Bien. Entonces, hemos terminado la ronda número 7. Entonces, este punto lo vamos a colocar bien sobre el borde de la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es un sándwich y vamos a cerrar bien esto tipo sándwich con 4 puntos bajos. Entonces, agarramos el primer punto, que es este de acá, y nos venimos bien hacia el extremo de acá. Bien, la idea es agarrar las 2 hebras de cada uno de los puntos. Van 1. Venimos al siguiente punto acá y el siguiente punto de atrás. 2, 3 y 4. ¿Correcto? Acá cortamos hebra, una hebra larguita, corten de por lo menos unos 20-25 centímetros y sacamos, no hagan nudo, saquen. Y ahora lo que tienen que hacer es coser esto. Bien, lo vamos a coser acá, en la parte de adelante. O sea, nosotros tenemos acá el borde de puntos bajos, lo vamos a coser de este lado de acá. Bien, así que ahora para coser el cuernito vamos a venir a esta hilera de valle de acá, que está contigua a lo que es la unión al borde de puntos bajos. Bien, tenemos esta hilera, perdón, el valle está acá, tenemos esta hilera de acá. Bien, acá tenemos un punto que se marca bastante. Vamos a ir bien acá al costado, ahí metemos el primer punto y tomamos el primer punto del cuernito de atrás hacia adelante. Nos metemos en este punto por el que habíamos salido y salimos en el del costado. Y agarramos el siguiente punto. Venimos acá y vamos al costado. Y tomamos el siguiente punto.
Venimos acá, vamos al costado, tomamos el siguiente punto. Y ahora, como no nos coinciden la cantidad de puntos, porque nosotros terminamos la parte inferior del cuernito con 4 puntos y la base de nuestro cuerpo tiene números impares, ¿bien? Entonces, vengan acá al último punto donde salieron, salgan al punto de al lado. Y vamos a forzar ahí un punto. Nos vamos a meter, miren acá, si ustedes hacen así, ven acá una hebrita, bien, van a agarrar esa hebrita y tiran de ella hacia abajo. Bien, de ese modo se generó ahí un punto, entonces nos queda realmente centrado, es como si tuviera 5 puntos el cuernito, bien. Entonces aquí nos vamos ya para abajo. Nos metemos en este mismo punto de acá y venimos por acá del lado de atrás. Y yo lo que agarro es, agarro cada una de estas hebritas que tiene acá atrás en la primera hilera el cuernito. Y le doy un repaso a todo, pero ya bien pegadito acá por el borde del borde de puntos bajos. Bien, agarro esta hebrita, como esa montañita de ahí. Y ahora agarro acá la última montañita. Y ya me meto acá. Y veo a ver de hacer algún nudito. O si no de pasar. Ya paso directamente. Retuerzo la aguja en la guata. Y salgo por cualquier puntito acá. Y ahí ya queda nuestro cuernito centrado. Y ya podemos cortar. Y ahora lo que vamos a hacer son las orejitas. Bien, las orejitas, yo las voy a hacer en color blanco y cada una de ellas tiene un patrón diferente. Bien, para que puedan terminar con el borde de puntos bajos hacia el frente, las dos iguales. Entonces tienen que tener un patrón diferente. Vamos a empezar haciendo lo que es la de la izquierda del unicornio. Bien. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 5 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Al final de cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera número 2 vamos a empezar con una disminución, es decir, que saltamos un punto, tejemos en el siguiente. Bien, y ahora hacemos los 3 puntos que quedan. 1, 2 y el último siempre recuerden agarrar las 2 hebras del punto. 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. La hilera número 2 la terminamos con 4 puntos. La hilera 3 es de 4 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a empezar haciendo una disminución, así que saltamos este punto, tejemos en el siguiente. Y nos quedan 2 puntos. Vamos a tejer un punto sobre cada punto. 1 y 2.
cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con 3 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución triple. Bien, o sea que vamos a involucrar los 3 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, tomamos lazada, bien, y nos metemos en el último, tomamos lazada, y ahí tomamos lazada y cerramos, ¿correcto? Entonces acá hemos terminado con un punto. Ahora vamos a hacer todo un borde de puntos bajos. Bien, y vamos a empezar con el primer punto bajo acá donde tenemos el último punto, que es en montaña. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Bien, ya hicimos montaña, ahora toca valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle antes de llegar al nudo de la cadena de cadenetas. Bien, y ahora ya tocan los nudos. Bien, nosotros acá abajo tenemos 5 puntos. Entonces, en los puntos de los extremos vamos a hacer aumentos, que son 2 puntos en cada punto, y vamos a ir escondiendo la hebra. Bien, entonces aquí hacemos aumento, 1 y su aumento, o sea que de los 5 puntos ya hemos tejido 1. Bien, y vamos escondiendo la hebra. 2, 3, 4 y ahora llegamos al otro vértice donde tenemos que hacer nuevamente un aumento. 1 y su aumento. Bien, y seguimos escondiendo la hebra. Bien, ahora lo que toca es valle. Ahora toca montaña. Ahora toca valle. Bien, ahora toca acá montaña. Y ahora en la parte acá superior, bien, tenemos este punto acá en el centro, que es con el que hicimos la disminución triple, bien. Acá vamos a hacer un aumento triple, bien, o sea, 3 puntos en el mismo punto, pero el primer punto seguimos escondiendo la hebra. El primer punto va a ser un punto bajo. Y los 2 siguientes puntos van a ser medias varetas. Todo en el mismo punto. Una media vareta y otra media vareta. Bien, acá ya podemos cortar esta hebra que veníamos escondiendo. En este siguiente punto que tenemos aquí, bien, acá vamos a hacer un punto bajo. Y acá ya cortamos. De 10, 12 centímetros, sacamos y vamos a hacer punto invisible. Y el punto invisible lo vamos a hacer acá, en esta primera cadeneta que encontramos, tomando las 2 hebras de adelante hacia atrás. Tomamos esta hebrita de aquí, en la parte de abajo, y cerramos hasta que todo tenga el mismo tamaño. Bien, y ahora escondemos esta hebra por acá, por la parte de atrás de la oreja, pero por puntos contiguos, bien, porque la parte de atrás de la oreja se ve, o sea que esta hebra tiene que estar bien escondida. Así que de forma superficial, pero por puntos contiguos para que no se vea. Bien, y acá ya cortamos al ras. Entonces tenemos acá esta orejita, tenemos la cadena o sea, tenemos el borde de puntos bajos, la parte visible, las cadenetas hacia acá, hacia enfrente. Entonces vemos que esta parte es más recta y esta parte es más curva. Bien, esta es la orejita de la izquierda. Bien, para la orejita de la derecha empezamos nuevamente con nudo deslizado o corredizo y levantamos 6 cadenetas. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y en la primera hilera vamos a volver tejiendo 5 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. En la hilera 2 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y con los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución. Recuerden siempre agarrar las dos hebras del último punto. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 2, ahora con 4 puntos. En la hilera 3 vamos a tejer 4 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3. En la hilera 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y con los dos últimos vamos a hacer una disminución. 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 4 con 3 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución triple. Saltamos el primero, tomamos lazada en el segundo, tomamos lazada en el último, tomamos lazada y cerramos. Bien, entonces acá, en este último punto, acá en montaña, vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Bien, ahora viene acá valle, montaña, valle. Ahora viene la cadena de cadenetas donde tenemos 5 puntos. En los vértices tenemos que hacer aumentos y vamos escondiendo la hebra. 1 y su aumento. Bien, ya van uno de los 5 puntos. Este es el segundo, el tercero, el cuarto y ahora en el quinto volvemos a hacer aumento. Bien, y ahora empezamos a subir por el otro lateral. Acá toca valle, montaña, aquí toca valle, acá toca montaña. Y ahora tenemos en la parte de acá superior, tenemos este punto de acá, que es el último punto en el que habíamos hecho la disminución triple. Entonces acá vamos a tener que hacer un aumento triple, bien, de los cuales los dos primeros puntos vamos a ir escondiendo la hebra. Los dos primeros puntos van a ser medias varetas. Así que una media vareta, seguimos escondiendo la hebra. Otra media vareta y el tercer punto va a ser un punto bajo. Bien, acá cortamos la hebra que veníamos escondiendo. Bien, aquí cortamos lo típico 10, 12, sacamos y ahora vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Tenemos acá un primer punto, aquí no, en este segundo punto es donde nos vamos a unir. Tomamos las dos hebras de enfrente hacia atrás. Esta lazada la acabamos de sacar de la parte superior acá del punto, nos metemos en la parte superior tomando esta hebrita de acá. Bien, y cerramos hasta que todo tenga, la lazada tenga el tamaño del resto de las cadenetas. Bien, y perdemos la hebra de forma superficial, pero por puntos contiguos para que no se note. Bien, y aquí cortamos al ras.
Entonces esta es la parte trasera del punto bajo, por lo tanto esta es la parte delantera de la oreja porque se ven las cadenas de cadenetas. Entonces esta es la oreja de la derecha, esta es la oreja de la izquierda. Bien, las partes redondeaditas, bien, estas partes redondeaditas van hacia afuera y estas partes más rectas van hacia adentro. Bien amigos, ahora vamos a coser las orejas a la cabeza de nuestro unicornio. Bien, entonces necesito que corten 2 hebras medias larguitas de color blanco, bien, para que sobre y tengan para dejar al principio 10-12 y después 10-12 y después para perder y anudar, o sea, necesitamos hebritas largas, bien. Entonces tenemos acá las 2 orejitas, la de la izquierda del unicornio y la de la derecha, bien. Entonces necesito que identifiquen los 6 puntos que se van a, con los que se van a coser las orejitas. Entonces esta es la orejita de la izquierda. Estamos bien acá. Fíjense, yo lo he marcado porque es el que más me cuesta identificar. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto es este de acá, ¿correcto? Y en la otra orejita he marcado este de aquí bien en el borde. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este va a terminar siendo el sexto. ¿Correcto? Entonces yo les voy a coser, por ejemplo, la de la izquierda y después la de la derecha. Es lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces, si son 6 puntos, van a abarcar 6 hileras. Entonces, en la parte de atrás de nuestro unicornio, si nosotros vemos desde acá arriba, acá vemos una primera montaña. Bien, entonces, una montaña, 2 montañas, 3 montañas. Y vamos a coser las orejas por la parte de atrás de los puntos bajos que nosotros utilizamos para unir las 2 tapas. Entonces, 1, 2, 3. Bien, entonces el primer punto va a tener que ser acá. Entonces nos vamos a unir, vamos a coser en el valle abajo de esa montaña. Bien, vamos a dejar una hebrita de 10-12 y acá nos vamos a unir de atrás hacia el frente. Bien, ya tenemos una montaña. Bien, entonces nos metemos en la montaña, salimos en el valle de arriba y tomamos el siguiente punto, las 2 hebras de atrás hacia adelante. Bien, habíamos salido por acá, nos metemos acá para salir en la siguiente montaña. Este ya es el tercer punto. Bien, acá venimos acá para salir al valle. Es el cuarto. Venimos acá y salimos a la montaña. Este es el quinto. Y de la montaña acá al valle, este es el sexto. Bien, entonces de ese modo ya queda ahí la orejita. Entonces nosotros lo que hacemos es, nos volvemos a meter por este valle por el que habíamos salido y vamos a venir hasta este punto de acá por el mismo agujero. Bien, tiene que ser por un agujero limpio porque tenemos que hacer nudo y tenemos que perder ese nudo. Voy a cortar un poquito el exceso de la hebra. Hacemos 2 nuditos. Y perdemos la hebra. Bien, entonces, fíjense, nosotros vinimos desde esta montaña, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras hasta este valle. Entonces,
para la otra vamos a arrancar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y morimos en esta montaña. Bien, así que ya saben lo que hay. Vamos a, ya les dejo eso de deberes. Yo también tengo deberes ahora, coser la segunda orejita y luego ya nos encontramos para seguir con el tema de las crines y la cola y las patas. Todavía faltan detalles para esto, ¿tá? Así que nada, ahora toca coser la otra orejita. Nos vemos cuando hayamos terminado. Bien amigos, ahora vamos a hablar un poquito de la colocación del pelo. Yo opté por esta forma de trenzado para no complicarme con trenzas de cada uno de cada uno de los colores. He utilizado 4 colores que son el blanco, el celeste, amarillo y rosado. Bien, son las hebras que estoy empleando. Ustedes ya lo hacen realmente como gusten. Bien, yo opté por un trenzado acá y un trenzado en la parte de atrás. Al principio no había pensado en hacer un trenzado en la parte de atrás, entonces dije, corto las hebras, entonces las corté y después dije no, y si hago un trenzado, entonces la trenza quedó un poco corta. Pero para el tamaño, para el largo de hebras que yo le voy a dar, si ustedes dejan ese largo de hebras y hacen una trenza, les va a quedar un poquito más larga. Bien, ustedes ya deciden cómo gustan, cómo lo quieren hacer. Entonces, van a ser 13 puntos en total los que tenemos que hacer, o sea, 13 como mechoncitos. Bien, les voy a decir dónde van a ir esos mechones. De acá a acá va 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora les digo cómo van. Y en la parte de atrás, fíjense cómo van a ir. Desde este punto de acá atrás de la oreja hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y desde acá hasta acá el octavo. ¿Correcto? Entonces son 8 y 5, 13. Entonces, yo originalmente había hecho 4 acá adelante. No queda mal. Bien, pero me quedó un punto sin tener en cuenta aquí. Bien, entonces bien, ahora lo voy a tener en cuenta, o sea, voy a agregar un mechoncito más en ese punto, ¿correcto? Entonces lo que hice fue, tengo 4 colores, hice 6 hebras de cada color. Las hebras son de 35 centímetros. Hice 6 hebras de los 4 colores, 6 por 4 son 24, y de cualquiera de esos 4 colores hice 2 hebras más, o sea, hay un total de 26, porque son 13 puntos, cada hebra lleva 2 colores. Bien, entonces son un total de 26 hebras. Entonces, les repito, hice 6 de blanco, 6 de azul, 6 de amarillo, 6 de rosa, y además repetí una rosa y una amarilla para este punto que yo originalmente no había considerado en el otro unicornio. Entonces, la forma en la que lo hago es, para que no se me repitan los colores, empiezo, por ejemplo, con dos colores, ¿bien? Rosado y... No, vamos a empezar con el que yo no había utilizado. Bien, amarillo y rosado. Entonces vengo, me meto en este punto de acá, me meto en este punto de acá, paso las 2 hebras, bien, igualo las hebras que estén del mismo largo. Bien, las paso y cierro bien apretadito. Bien, y que quede así apuntando hacia arriba, si tiene una caída, ¿correcto? Después vengo, esta fue la que repetí, perdón, esta es la hebra que agregué que no estaba. Originalmente yo había puesto esta. Bien, entonces
Acá tengo rosado y amarillo. En el siguiente voy a repetir el amarillo con otro color. Entonces vengo al siguiente punto, vuelvo a repetir en este punto de aquí. Paso, igualo los largos y cierro. Bien. Entonces, ahora voy a repetir amarillo, repito amarillo, por ejemplo, y agrego uno nuevo, el blanco. Vengo aquí, paso acá. Igualo los largos. Y cierro. Y ahora del último blanco. Voy a repetir blanco y agrego rosado. Vengo aquí. Bien, y ahora rosado y celeste. Vengo acá al último. Igualo los largos. Y cierro. Bien, entonces acá tengo. Y lo que hago es generar 3 mechones. Ya decido para qué lado quiero hacer la trenza, porque no quiero que la trenza le caiga encima de la cara. Entonces veo para qué lado, si lo quiero para acá o si lo quiero para acá. Bien, entonces todo esto pues lo divido en 3 mechones, más o menos, o sea, ustedes cuenten qué cantidad de hebras tienen, generan 3 mechones. Bien, que lo quieren hacer para este lado de acá, entonces este mechón va a ser el más largo. Bueno, esto se me resbala, yo esto lo hago normalmente sobre mi regazo, ¿bien? Entonces acá generan pues la trenza hacia acá. Bien, van generando la trenza hacia acá. Todo el largo que les dé y ustedes ya después atan, bien, donde quieran, cortan, lo atan con el color que gusten atarlo. Y yo acá lo que hice fue poner le hice un puntito en blanco para dejarlo fijo, no lo quise pegar, bien. Y después en la parte de atrás es exactamente lo mismo. Entonces, acá tienen, acá tienen 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está, bien. De acá, acá van a generar el primero, o sea que van a venir de acá para acá y hagan la combinación que quieran. Entonces toman un color, toman otro color, pero no los van a repetir después. Bien, entonces ahora decidan el siguiente si lo hacen con rosado o con amarillo. Digamos que voy a repetir rosado, entonces agarro rosado y puedo agarrar blanco o azul. Celeste, quiero decir. Bien, entonces vienen de acá para acá. Bien, entonces el siguiente lo hacen con celeste y el color que falta, que es el blanco. En el siguiente lo hacen con blanco y amarillo o rosado y así vuelven a repetir. Entonces acá tienen 1, 2, acá colocan el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo lo enganchan aquí, así.
Bien, entonces cuando terminen, más de lo mismo, hacen la trenza, bien, y la atan y la dejan todo lo largo que quieran. Bien, entonces, bueno, ya saben un poquito qué fue lo que hice, así que nada, tenemos acá para entretenernos un ratito haciendo trenzas y luego ya nos encontramos para meternos con el tema de la cola, la cola con retazos. Miren qué linda que es. Bien amigos, ya estamos de regreso con las crines de nuestro unicornio terminadas. Las rematé acá con color celeste. Y bueno, y estas las dejé así largas. Una vez que pegue la cola, porque la cola va a ir pegada, ya decidiré si lo acorto un poco más o no. Bien, entonces fíjense el tema de la cola. También está hecho con dos tapas. La tapa de adelante va a ser con el cambio de color, bien, con los retazos. Y la tapa de atrás va a ser blanca. Entonces, para poder uniformizar todo por el borde, necesitamos que los bordes, tanto superior como inferior, sean de color blanco, bien, para poder uniformizar con la tapa trasera. Sin embargo, las dos tapas se tejen de la misma manera, por lo tanto, cuando ustedes hagan la tapa trasera, van a tener que hacer como si tejieran la parte blanca, la parte, en mi caso va a ser fucsia, la parte amarilla y luego una parte blanca. Bien, pero todo lo van a tener que hacer con blanco. Entonces, vamos a empezar con blanco. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 31 cadenetas. 1, 2, 29, 30 y 31. Ahora vamos a regresar tejiendo en la primera hilera. Vamos a hacer 4 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a saltar un punto, o sea, no vamos a tejer en este, sino que vamos a tejer en el siguiente y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Volvemos a saltar un punto, empezamos a tejer a partir del siguiente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bien. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta, es decir, 2 medias varetas en el mismo punto. Una y su aumento. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de vareta, que son 2 varetas en el mismo punto. Ahora vamos a hacer, en los siguientes 5 puntos, vamos a hacer una vareta en cada punto. Bien, 5. Una, 2, no se preocupen que se empieza a enrollar, es un poco molesto, pero está, nada más. 3, 4 y 5. Bien, ahora en los siguientes 4 puntos vamos a tejer medias varetas en cada punto. Bien, así que una, 2, 3 y 4. Y ahora en los últimos 6 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, así que 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y en el último 6. Bien. Entonces aquí cortamos, ajustamos el punto, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces acá hemos terminado esta hilera blanca. Bien, ahora yo voy a hacer la fucsia. Ustedes ya la hacen del color que quieran. Bien, cuando estén haciendo la tapa de atrás, esta hilera que vamos a tejer ahora también la tienen que hacer con blanco. Entonces, fíjense acá en esta primera cadeneta. Acá nos vamos a enganchar. Ahora que nosotros vamos a tejer la tapa de adelante de la cola, bien, cuando hacemos el cambio de color, pues vamos a dejar lo típico. Dejamos 10, 12 centímetros, hacemos cadeneta al aire, bien, y ahora vamos a ir tejiendo, escondiendo esta hebra en todo el trayecto hasta que se termine, nada más. Cuando ustedes estén tejiendo la tapa de atrás, que esta hilera la van a tener que hacer con blanco, yo lo que les aconsejo es que esta hebra la dejen muy larga, bien, para que puedan esconderla en todo el trayecto. Si ustedes la dejan corta, se va a notar aquí en la parte de atrás y no queremos eso. Entonces hagan la hebra larga de modo de que puedan abarcar todo el trayecto. Y lo que sobre, pues ya lo cortan al final, pero que les abarque todo el trayecto. Bien. En esta de color no importa. Entonces, ya hicimos cadeneta al aire. Ahora vamos a tejer dos puntos bajos. No vamos a tejer punto bajo en este primer punto. Vamos a empezar a partir del siguiente y vamos a ir escondiendo la hebra fucsia. 1, 2. Ahora vamos a hacer una disminución de punto bajo, que es como la que hacíamos al final de las hileras cuando hacíamos disminución. Es decir que vamos a considerar estos dos puntos. 1, 2 y cierro. Bien, disminución de punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 medias varetas, siempre escondiendo la hebra. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta, que son 2 medias varetas en el mismo punto. 1 y su aumento. Ahora vamos a hacer 5 aumentos de varetas, o sea, en los 5 siguientes puntos vamos a hacer un aumento de vareta en cada punto. Bien, así que 1 y su aumento. En el siguiente, 2 y su aumento. Al siguiente, 3 y su aumento. Al siguiente, 4 y su aumento. Y ahora el último, 5 y su aumento. Ahora en los siguientes 3 puntos vamos a hacer una vareta en cada punto. Así que 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 5 medias varetas. Bien, en los siguientes 5 puntos una media vareta en cada punto. 1, 2,
3, 4 y 5. Y en los últimos 6 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Bien, aquí cortamos, ajustamos el punto, cadeneta y cerramos. Bien, ahora vamos a hacer la hilera amarilla. Bien, entonces, ahora nosotros acá tenemos, acá es donde tienen que empezar a ser cuidadosos de dónde se enganchan. Bien, nosotros tenemos acá la cadeneta de subida y este es el primer punto bajo. En este primer punto bajo es donde nos vamos a enganchar. Bien, entonces dejamos lo típico 10-12 centímetros, pero cuando hagan esta tercera hilera en la tapa, para la tapa trasera que va a ser blanco, dejen esta hebra súper larga para abarcar todo el recorrido de la tercera hilera. Bien, entonces ahora escondiendo la hebra vamos a tejer a partir del siguiente punto un punto bajo. Ahora hacemos nuevamente una disminución de punto bajo, es decir que involucramos estos dos puntos. Ahora vamos a hacer 4 medias varetas. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. En los siguientes 5 puntos vamos a hacer un aumento de vareta en cada punto, o sea, 5 aumentos en total. 1 y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. 4 y su aumento. Y el último 5 y su aumento. Bien, ahora en los siguientes 3 puntos vamos a tejer una vareta en cada punto. Así que 1, 2 y el último 3. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer un aumento de media vareta en cada punto. Así que 1 y su aumento. Y en el siguiente es 2 y su aumento. Ahora vamos a tejer 7 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora en los últimos 8 puntos vamos a tejer un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y el último 8. Bien, cortamos, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Cuando digo cerramos, ajusten bien ese nudito. Bien, y ahora vamos a hacer el último borde, el cuarto, la última hilera, que va a ser de color blanco. Bien, entonces aquí vamos a saltar. Esta es la cadeneta de subida, esta no la contamos. Empezamos a contar acá. 1, 2, 3, 4. Bien, y me engancho en el quinto. Con blanco, lo típico, dejo 10, 12. Pero acuérdense que cuando estén haciendo la tapa trasera, tienen que dejar esta hebra suficientemente larga para que dé todo el recorrido. Bien, ahora a partir del siguiente punto vamos a tejer 3 puntos bajos. Vamos escondiendo la hebra blanca. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a tejer una media vareta. En los siguientes 3 puntos vamos a hacer aumento de media vareta en cada punto. Así que 1 y su aumento. Lo que escuchan de fondo es mi perro roncar. 2 y su aumento. Y el último 3 y su aumento. Bien, ahora vamos a tejer en los siguientes 3 puntos, vamos a tejer una media vareta en cada punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer nuevamente en los siguientes 3 puntos, vamos a hacer un aumento de media vareta en cada punto. 1 y su aumento. 2 y su aumento. 3 y su aumento. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer una media vareta en cada punto. 1 y en el siguiente 2. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta, que son 2 medias varetas en el mismo punto. 1 y su aumento. Y en los siguientes puntos, que son 18, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último 18. Cortamos, ajustamos el punto y cerramos. Bien, entonces acá ya tenemos la tapa delantera. Tenemos que hacer lo mismo todo con blanco. Bien, así que nada, no, dejamos eso para de deberes y nos volvemos a encontrar para unir las tapas. Bien, ya estamos de regreso con la tapa trasera terminada. Bien, entonces de la tapa trasera tenemos los nuditos y tenemos las hebras que veníamos escondiendo. Las hebras que veníamos escondiendo las vamos a cortar al ras, no la de los nudos, las que veníamos escondiendo. Bien, entonces ahora vamos a unir las tapas. Ponemos una sobre la otra de esta manera y vamos a empezar a unir por acá.
De momento dejen todas estas hebras, corten un poquito el exceso, esto igual nosotros lo vamos a cortar después, pero corten un poquito el exceso así, dejando unos 3 dedos o algo así, y después vemos. Ahora nos vamos a empezar a unir por acá, por donde está el nudo de la cadena de cadenetas de arranque de cada una de las piezas, por ahí nos vamos a empezar a unir. Entonces vamos a tomar hebra blanca, dejamos lo típico 10-12 centímetros, pasamos lazada, pero no vamos a hacer cadeneta. Bien, ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos, luego vamos puntos deslizados, luego en algún tramo vamos a hacer punto bajo y luego vamos a hacer nuevamente punto deslizado. Bien, entonces acá simplemente pasamos la lazada y ahora vamos a cada uno de los puntos y deslizamos. Bien, si no conté mal en su momento van a ser unos 29. Yo voy a ir contando, bien, simplemente como para mantener un ritmo de la cosa. Hasta llegar aquí al vértice. Van 1, deslizamos, 2, 3, 27, 28, acá hacemos 20, 29, bien. Ahora vamos a hacer una cadeneta al aire y acá en el vértice, fíjense dónde está este piquito rojo, bien, ahí vamos a hacer un aumento de punto bajo, 2 puntos bajos, 1 y 2. Bien, acá donde tenemos el piquito, o sea, en este valle de acá entre el rojo y el amarillo, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a hacer donde están los amarillos y siempre agarrando las 2 hebras de cada punto, acá vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el quinto es acá donde tenemos el piquito blanco este de acá, ahí, 5. Bien, ahora vamos a retomar con los puntos deslizados. Deberían ser unos 41 hasta llegar al final, bien. Entonces recuerden tomar las 2 hebras de cada punto. 1, acá ya voy a acelerar la imagen. 2, 40 y el último 41. Bien, acá sacamos momentáneamente, ya tenemos unida acá la pieza, la cola. Entonces acá lo que vamos a hacer es cortar esto un poquito más y meter todas estas hebritas adentro de la cola. No corten esta que es con la que iniciamos la unión, bien, las otras. Pero no muchísimo más, dejen unos
3 centímetros o algo así. Bien, y con ayuda de la pincita pues lo meten todas esas hebritas dentro de la cola. ¿Está? De modo de que el borde les quede limpio. Bien. Entonces ahora en este sector de acá vamos a hacer puntos bajos. Entonces acá habíamos terminado con este punto deslizado. Hagan cadeneta al aire y acá, bien, en este va, o sea, digamos que en realidad acá se ven todos valles, bien, o sea, donde están los cambios de color, en cada uno de ellos vamos a hacer un punto bajo. Bien, acá hacemos punto bajo. Y ahora acá en este punto hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Bien, acá giramos la labor, nos vamos a saltar este primer agujerito, acá y en este vamos a tomar la hebra y vamos a deslizar. Tomamos el otro y deslizamos. Tomamos el otro y deslizamos. Tomamos este último y deslizamos. Bien, incluso podríamos agarrar este de acá y deslizamos acá. La idea es formar, y ahí cortamos y cerramos. A mí porque me quedaba poca hebra, pero tengo que cortar esto. Bien, la idea es darle un bonito remate porque esta parte de acá atrás se ve. Bien, yo esta pieza la pegué. Si ustedes la quieren coser, entonces dejen esta hebra larga como yo la dejé larga, bien, y la utilizan para coser. Pero ya les digo, queda mucho mejor pegado. Entonces, esta con la que acabamos de terminar, la cortan de 10-12 centímetros si es que no la van a utilizar para coser. Y estas hebras las pierden, tanto la del arranque como la de la finalización, las pierden dentro del borde. Bien, las pierden de forma quizás no tan superficial, porque como tenemos un sándwich de 2 capas, pues pueden pasarla por adentro. Y que quede perdida ahí la hebra. Bien, esta parte tiene que quedar bien rematadita porque es la parte trasera de la cola, o sea, esto se va a ver. Bien, entonces, en el caso que ustedes le quieran dar el look de retazo, entonces ahora es lo que hay que hacer antes de pegarla o de coserla a la parte posterior. Entonces, simplemente, o sea, fíjense que son en 3 instancias: el amarillo con el blanco, el fucsia con el amarillo y el blanco con el fucsia. Bien, y fíjense que son puntadas pequeñas, o sea, como estas que empleamos acá, bien, cosa de unirnos un poquito al color de arriba y un poquito al color de abajo. Más o menos dejen unos 2 dedos libres antes de empezar a hacer el pespunte bien, porque esta parte va a ir, bueno, en mi caso va pegada, entonces no vale la pena que estén trabajando innecesariamente en la parte de acá atrás. Entonces dejen más o menos 2 dedos libres y a partir de ahí ya empiezan a hacer el pespunte, bien. Y una vez que ya tengan el tema del pespunte, la idea, a ver dónde está. La idea es que ustedes presentan la cola, bien, o sea, va a ir, o sea, va centrada,
No va recta así, a menos que ustedes la quieran así, pero la idea es poder utilizar la punta inferior, o sea, la punta externa de la cola, para poder ayudar a parar el unicornio. Bien, entonces ustedes preséntenlo así. Bien, lo presentan acá atrás y ven de qué modo esta punta queda acá apoyada, de modo de que al abrirla o al cerrarla, la punta quede ahí apoyada y nos ayude a mantener el unicornio paradito. Entonces ahí en esa zona es donde ustedes van a pegar, bien, por esta parte de acá, que ya les digo, toma más o menos 2 dedos, le ponen bastante pegamento, bien, y lo pegan ahí y lo dejan un rato apoyado en algún lugar para que esto quede bien pegado, ¿correcto? Y cuando nos volvamos a encontrar ya hacemos el tema de los piecitos, que es el último detalle. Bien amigos, mientras se pega la cola de nuestro unicornio, vamos a aprovechar para ir haciendo las patas, que también van a ir pegadas. Bien, en el unicornio original les voy a mostrar. Las patas tienen dos tapas. La tapa trasera, que es completamente del color del hocico, que en este caso va a ser fucsia, y la tapa delantera, que está combinado en fucsia y el color que hayan utilizado para la barriga. ¿Correcto? Esto es como para las almohadillitas. Vamos a empezar haciendo la tapa trasera. Yo se las voy a hacer la tapa trasera, que es toda fucsia. Bien, después yo voy a desarmar las últimas 3 hileras y les voy a mostrar cómo se hace el cambio de color para hacer la tapa delantera, porque yo ya tengo hecha una tapa trasera, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a tejer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. En la primera hilera vamos a regresar tejiendo 2 puntos bajos. El primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 tenemos 2 puntos. En la hilera 2 vamos a hacer un aumento en cada punto para terminar con 4 puntos. Así que en el primer punto hacemos punto bajo y su aumento. Y en el segundo punto, y siempre tomando las 2 hebras, hacemos nuevamente aumento. Punto bajo y su aumento. Bien, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 2 con 4 puntos. Ahora las hileras 3 y 4 son de 4 puntos cada una. Bien, de un punto sobre cada punto. Así que 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 3 y ahora nuevamente en la hilera 4 hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien, cadeneta al aire. Hasta acá las dos tapas, tanto la tapa delantera como la tapa trasera, son iguales. Y a partir de acá es donde ya se cambia. Bien, ahora vamos a hacer la tapa trasera, que es toda del mismo color. Así que continuamos. Hicimos cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer un aumento en el primer punto, que son 2 puntos, 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en el último punto, tomando las 2 hebras, vamos a hacer un aumento. Punto bajo y su aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a empezar haciendo una disminución. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer una disminución con los 2 últimos puntos. Bien, cadeneta al aire y giramos. Acá tenemos 4 puntos. Con estos 4 puntos vamos a hacer 2 disminuciones. Así que para la primera disminución salto el primer punto, tejo en el siguiente y la segunda disminución la hago involucrando los últimos 2 puntos. Bien, esta situación es esta. Así que acá cortan la hebra, lo típico de 10 centímetros o algo así, hacen cadeneta al aire y cierran.
¿correcto? Ahora yo voy a desarmar esto. Esta de acá es la hilera 7, la hilera 6 y esta es la hilera 5. Bien, entonces hemos tejido hilera 1, 2, 3 y 4. La hilera número 4 era igual que la hilera número 3. Bien, tenía 4 puntos bajos. Acá hemos tejido 1, 2, 3. Nos falta tejer el último. Bien, pero este último no lo cerramos con color fucsia porque vamos a tener que cambiar de color. Bien, en mi caso al bronce. Entonces aquí cortamos lo típico, 10 centímetros. Y vamos a hacer el cambio de color. Estamos en hilera 4. Hilera 4 es par. Este es el revés de la labor. Así que las hebras vienen hacia el regazo. Nos unimos con el nuevo color. Dejamos lo mismo, 10-12 centímetros. Cerramos con el nuevo color que es bronce. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien. Entonces, ahora vamos a tejer en la hilera número 5, vamos a tejer toda la hilera escondiendo la hebra bronce. Hacemos un aumento en el primer punto, 2 puntos bajos, vamos escondiendo la hebra. Y un aumento en el último punto. 1 y su aumento. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a ir escondiendo la hebra desde este lado. Bien, tenemos que hacer una disminución, así que nos saltamos un punto y tejemos en el siguiente. Ahora tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, ya no escondemos más esta hebra y con los últimos 2 puntos hacemos una disminución. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6 y ahora en la hilera 7 con estos 4 puntos vamos a hacer 2 disminuciones. Salto el primero, tejo en el siguiente. Bien, y con los 2 últimos hago una disminución. Bien, acá cortamos 10 centímetros, ajustamos el punto, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, así que las dos tapas son iguales, solamente que la tapa delantera tiene cambio de color. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el arranque de la cadena de cadenetas acá abajo a la izquierda. Quiere decir que este es el frente de la labor. Tenemos que girar para poder esconder esta hebra del lado de acá atrás. Entonces ajusten el punto porque los cambios de color sobre el borde tienden a aflojar mucho el punto. Ajusten el punto, vienen, pasan por esta hebrita de acá, toman esta hebrita de acá y ahí ya dejan las dos hebras juntas. Bien, no estrangulen sobre el borde, simplemente pasen el punto. Y acá arriman la primera vez sin apretar demasiado para que no se estrangule el punto y ya la segunda vez hacen un nudo más apretado y acá cortan de 1 centímetro o así. Bien, ahora vamos a proceder a unir las dos tapas. Bien, esta va a ser la tapa de enfrente y necesitamos poner las dos tapas con el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda. Bien, las dos tapas. Y ponen una sobre otra. Entonces vamos a hacer un borde de puntos bajos de color fucsia. Entonces vamos a empezar por acá arriba. Fíjense que acá tenemos esta hilera de montañas. Nos metemos en este último punto y lo mismo en la hilera de montañas de la tapa trasera. Tomamos el nuevo color, dejamos lo típico, 10 centímetros. Hacemos cadeneta al aire, bien, y hacemos punto bajo en el mismo punto. Recuerden que acá los puntos bajos son flojos, bien, como cuando hicimos la unión de las tapas del unicornio. Esta parte floja, cierro, ajusto, ¿correcto? Entonces acá hicimos montaña. Ahora vamos a valle.
Ahora vamos a montaña. Ahora valle. Montaña. Valle. Y ahora hemos llegado a los nudos de las cadenas de cadenetas. Nosotros tenemos 2 puntos acá abajo, ¿bien? Entonces, en cada uno de esos puntos vamos a hacer un aumento. Así que hacemos punto bajo y su aumento. Aquí tomamos las 2 hebras y las metemos dentro del tejido. Y ahora tomamos el otro punto y hacemos nuevamente aumento, punto bajo y su aumento. Eso quiere decir que en la parte de acá abajo tenemos así cuadrado, termina con 4 puntos. Bien, entonces tiren bien de estas 2 hebras para que esos nudos queden dentro del tejido y no queden acá, que no se noten sobre el borde. Bien, y acá ya corten el exceso, dejando 2-3 centímetros. Y ahora empezamos a subir por el otro lateral. Acá tenemos valle, montaña, valle, montaña, valle, y acá tenemos montaña. Bien, en esta montaña vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos. Ya hemos hecho uno y ahora hacemos el segundo. Bien, nosotros acá arriba la pieza la rematamos con 2 puntos, ¿correcto? Tenemos uno acá y otro acá. Acá tenemos que, esta es la hebra del inicio del borde, esta no la tocamos. Estas 2 hebritas que son los de los nudos de los remates, aquí cortamos dejando tipo 3 centímetros o algo así, y estas hebritas las metemos dentro de la pata. Bien, sabemos que allá arriba hay 2 puntos. Entonces vamos a tejer esos 2 puntos tomando las 2 hebras del punto de adelante, las 2 hebras del punto de atrás. Ahí va uno. Y este es el segundo punto. Solo que tenemos que tomar las 2 hebras. Ahí. Bien. Ahora, esta tirada, como cuando cerramos la cabeza del unicornio. Bien, entonces vamos a generar un punto intermedio porque esta tirada es muy larga. Entonces acá donde ustedes ven esta hebrita que corre, ahí se meten y ahí abajo pueden encontrar un agujerito para poder generar un punto intermedio. Bien, y ahí lo generamos. ¿Correcto? Entonces aquí cortamos lo típico, 10-12 centímetros, sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Entonces tiramos acá de esta hebra con la que empezamos a unir, bien, y vemos que acá tenemos una primera cadeneta. Bien, nos metemos en esa primera cadeneta y hacemos el punto invisible. Y tiramos hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Entonces, esta hebra de acá la meten por este agujerito y la sacan por el agujerito de al lado, que es donde está corriendo esta hebra. Y ahí hacen 2 nudos, el primero no muy fuerte para no estrangular el punto invisible. Y esconden el hilo. Se meten por el mismo agujero
y salen para otro lado. Bien, aquí cortan al ras. Y bien, ya la patita así está terminada, ¿correcto? Es esta situación de acá. Bien, tenemos la patita ahí. Entonces, a la patita, si ustedes quieren y han hecho todo este tipo de pespuntes, o sea, de puntitos acá, pues queda bueno que también le hagan acá. Bien, un poco sobre el lado, en este caso es gris, pero bueno, en este caso es bronce. Un poco encimándose sobre el bronce y otro poco encimándose sobre el fucsia, como para poder generar acá esta costura. Bien. Yo acá le hice una especie como de rayito blanco como para emular un poquito esto. Ustedes vean si quieren hacer eso también. Entonces lo hacemos con la misma lana finita o hilo de bordar con el que se hizo este brillito de acá, pues hacemos lo mismo. Yo le di dos pasadas de hilo. Entonces es lo mismo porque esta va colocado de este lado y este va colocado de este lado. O sea, es lo mismo, ¿bien? Es el mismo lado sobre el cual está el brillito. Ustedes ya lo colocan, lo colocan si quieren, pero lo colocan después de haber cosido el pespunte este de acá, ¿bien? Entonces se meten, por ejemplo, por acá atrás y se meten bien a este punto de acá arriba. Fíjense que en esta parte de acá arriba se ven como tres montañitas, ¿bien? Entonces este está como a la mitad de esta montañita. Ahí fue más o menos donde lo metí yo. Bien, hasta acá. Y le di dos pasadas de hilo. Y ya en la segunda pasada, pues salí acá por el mismo agujerito para después poder perder la hebra. Bien, entonces esto es lo mismo que tenemos acá, es lo mismo que tenemos acá, ¿correcto? Y esto hacen dos nuditos y pierden la hebra como ya hemos perdido la hebra fucsia que acabamos de perder. Bien. Así que nada, hay que hacer las dos patitas y nos encontramos para poder pegarlo. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto terminado. Miren qué cosita más linda que ha quedado estos unicornios. Miren qué belleza. Bueno, al final ya le pegué le pegué las dos patitas. Entonces la idea es que ustedes paren el unicornio, le apoyen la cola, bien. Le apoyen la cola, todavía está un poquito con el pegamento medio fresco. Le apoyen la cola y entonces ahí ustedes vean dónde va a ir. La idea es que esté un poco, una vez que se le pone la superficie de apoyo, la idea es que la parte de abajo, la parte baja de las patitas toque la mesa. Bien, esto ya ustedes lo abren o lo cierran o lo juntan o lo separan todo lo que quieran. Bien, entonces, bien, la idea es que nuestros unicornios pueden permanecer paraditos por sí solos, sin ninguna superficie de apoyo vertical. ¿Qué tal? Lindos, 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 ¿verdad que sí? Bueno, y al final a este le dejé la trenza del mismo tamaño con la que quedó una vez que lo terminé, porque no molestó para nada la colocación de la cola, o sea que no molesta para nada acá la trenza, así que la dejé del mismo tamaño. Bien. Bueno amigos, eso ha sido todo en esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. Si es así, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos proyectos que voy subiendo. Recuerden por favor etiquetarme como patrón original de la casita de Mócala cada vez que suban imágenes de sus proyectos realizados con mis tutoriales y de acompañar cada proyecto ya sea para regalar o para vender de un papelito, una tarjetita, algo escrito a mano. No tiene por qué ser nada costoso ni complicado, con el nombre de ustedes como los artesanos que lo realizaron y el nombre de mi emprendimiento, La Casita de Mócala, como la diseñadora del proyecto. Bien, nos vemos en nuestro próximo tutorial. Chao, chao.